En tanto, se adicionan más personas a la exposición de esta noche, que va a ser bastante breve, les presento un saludo respetuoso y les deseo lo mejor. Fíjense que para situarnos en el tema que hemos venido abordando, aun y cuando corro el riesgo de aburrirlos, porque pareciera una secuencia trillada, hemos venido hablando de los modos de adquirir el dominio. Señalamos que estos son aquellos sucesos que al concretarse hacen surgir la propiedad en una persona determinada. Referimos que hay dos tipos de modos de adquirir el dominio, que son los modos originarios y los modos derivativos. Abordamos todos y cada uno de los modos originarios, la actividad creadora del hombre, la ocupación, la accesión con sus tres casos, la usucapión. Y en la pasada clase hablamos de los modos derivativos. Dijimos que estos pueden ser absolutos, relativos, onerosos y gratuitos. Y para concluir con esta secuencia hablamos de los modos de extinción del dominio. Dijimos que de esta forma estábamos concluyendo el ciclo vital del proceso de la propiedad. Dijimos que los hay voluntarios, los hay involuntarios, los hay absolutos, los hay relativos. La propiedad también puede extinguirse por voluntad del Estado y también por voluntad de los particulares. Y justamente allí fue donde nos quedamos el día anterior. El día de hoy vamos a hablar de un par de temas. Vamos a esperar un poquito más para que se incluyan otras personas antes de presentar el temario. Les decía que vamos a hablar de un tema que más pareciera que pertenece a la filosofía del derecho que al derecho civil propiamente dicho, porque es un enfoque cuasi politizado en un momento dado, pero más se ubica, y ustedes en su oportunidad cuando cursen filosofía del derecho lo van a estudiar con más detalle, y me refiero al sentido social de la propiedad, que vamos a exhibirlo en este momento ya en la pantalla. ¿Ya apareció el temario en la pantalla? Compañeros, ¿están viendo el temario en la pantalla? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Es que fíjense que en la clase anterior algo ocurrió y yo daba por sentado que estaban viendo el temario, pero los torturé toda la sesión de 45 minutos exhibiéndome yo. Bueno, venturosamente ya estamos aquí. Bueno, yo les señalé oportunamente que el tema del sentido social de la propiedad más pareciera en algunas oportunidades un tópico propio de la filosofía del derecho, y advertía yo que en el programa de ese curso, en efecto, se estudia el tema con un poquito de más amplitud. Aquí lo vamos a referir de una manera sintética. Lógicamente tenemos que estudiarlo no solo porque está en el programa, sino porque se aborda la propiedad, que es el derecho real por excelencia, el derecho real pleno, ¿verdad?, que confiere al titular el uso, el disfrute y la disposición de un bien. Al margen de ello, les resalto que en nuestro ámbito, como lo vamos a ver, me refiero al ámbito nacional, existe una ley nada más que le da concreción al sentido social de la propiedad, como lo vamos a ver en unos minutos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del sentido social de la propiedad?
hago una evocación muy puntual y precisa sobre la propiedad en la Edad Antigua, particularmente en algunas culturas como Roma, que fue una cultura jurídica por excelencia. Pues en Roma la propiedad tenía ciertas características. Era un derecho absoluto y era un derecho exclusivo. Casi que no era un derecho, sino era un poder. El propietario podía hacer con los bienes que le pertenecían lo que se le antojara, ¿verdad? Usarlo, disfrutarlo, reivindicarlo, transmitirlo e incluso destruirlo. En la actualidad eso ya no es posible, porque los bienes se disfrutan con el respeto de los otros miembros de la colectividad. La destrucción de un bien puede generar una afectación a las personas con las que yo tengo vecindad, verbigracia. Pero en el número 1 señalamos que siempre ha existido un sentido social de la propiedad que se ha atenuado en algunas épocas y se ha amplificado en otras, ¿verdad? Y consignamos algo muy importante. Voy a leer el número 1 para que ustedes lo hagan también. Conviene resaltar que siempre ha existido un sentido social de la propiedad, no como una manifestación ideológico-política, sino como un hecho simple relacionado a que el propietario ha de tener en cuenta a sus vecinos para el ejercicio de su derecho. Fíjense que cuando uno habla del sentido social de la propiedad, frecuentemente se interpreta de manera equívoca y algunas personas estiman que estamos hablando de la socialización de la propiedad, que es una manifestación ideológico-política. Recordemos que en el pasado reciente existió una pugna denominada la Guerra Fría entre dos potencias mundiales que representaban un entendimiento muy particular de la estructura socioeconómica y política de sus respectivas sociedades. Los Estados Unidos, que es el emporium del capitalismo, en donde prevalece la propiedad privada, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en aquel entonces, que preconizaban una ideología marxista-leninista que se sustentaba básicamente en la socialización de la propiedad, que los modos de producción correspondían al Estado. En el caso del capitalismo, pues todos ya sabemos que el sustento de dicha estructura y sistema es la propiedad privada. Entonces no estamos hablando de eso, sino de lo que estamos hablando es del sentido social de la propiedad, que nada tiene que ver con la socialización de la propiedad. El sentido social implica que nosotros, reitero, debemos tener en cuenta en el ejercicio del derecho de propiedad a nuestros vecinos. Yo les ejemplifiqué en algún momento que en la época de Roma clásica, si una persona tenía un inmueble en una zona desértica y para aventura y para suerte de él en ese terreno había un oasis, había un manantial, él no estaba obligado a compartirlo con nadie porque ejercía la propiedad de manera absoluta y perpetua. En la actualidad no. Si yo tengo un oasis, tengo un afluente en mi propiedad en una zona donde escasea el agua, estoy obligado a compartirlo porque el agua es un bien público y se detenta, se ejerce, se disfruta con un sentido social de la propiedad, que no es una manifestación política, sino que es un sentido de solidaridad entre los seres humanos. Entonces, en base a lo que yo les acabo de señalar, en el número 2, se advierten las posiciones que han existido respecto al asunto. Por un lado, la llamada posición iusprivatista, está en el 2.1. Esta posición se sustenta en un criterio egoísta. El egoísmo prevalece en que, según esta tesis, que ya es muy añeja y que ya se ha ido atenuando, se ha ido menoscabando, la propiedad, que es un poder, debe ser ejercida única y exclusivamente por el propietario, que tiene el pleno disfrute de los bienes sin compartirlos con ninguno, como dice ahí, ¿verdad? La llamada iusprivatista, que se fundamenta en el egoísmo del cual deriva la exclusividad. Según la misma, los bienes solo pueden ser disfrutados por el propietario y bajo ningún punto de vista pueden ser compartidos. Pero existe otra posición que es la que está en boga, ¿verdad?
en algunas culturas con más raigambre y en otras con menos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí con menos. La posición transpersonalista rebasa el egoísmo, ¿verdad? Y impone que la propiedad, que los bienes, aun y cuando tengan propietario, si son satisfactores colectivos, deben ser compartidos. Deben ser compartidos. Pues fíjense que ante la pregunta, ¿cuál es la orientación de nuestra legislación? Pues básicamente es una posición que va por el iusprivatismo, porque la Constitución tutela la propiedad privada de manera abundante, ¿verdad? Aunque hay una expresión también constitucional en donde se dice que la propiedad debe ser ejercida en sentido social. Pero no hay leyes, no hay muchas leyes que enmarquen este criterio de manera muy especial. Pero el programa nos pide que hablemos de una ley específica, que es una ley muy vieja, que data de 1948, pero que está vigente. Es la ley de expropiación, que es el decreto 529. En el número 3 se nos resalto. En nuestro país existe legislación encaminada hacia la posición transpersonalista, tal el decreto 529 del Congreso de la República, que es la ley de expropiación. Fíjense que en los numerales siguientes, hasta llegar al número 10, yo les presento una síntesis, ¿verdad? Un compendio, una exposición breve de lo que dice la ley, porque la ley es relativamente amplia y no les voy a pedir que la lean con minuciosidad, pero que sí tengan una orientación básica de lo que es la ley que regula la expropiación en Guatemala. Fíjense que la expropiación procede cuando un bien que le pertenece a un particular presenta características que puede permitir la resolución de un problema colectivo. Entonces se inicia un trámite que se llama trámite de expropiación. Pero para iniciar y desarrollar el trámite de la expropiación es menester que se declare la utilidad o necesidad pública o el interés social que existe en una medida. Esa declaración la hace el Congreso de la República y el expediente de expropiación se tramita ante la gobernación departamental como lo regulan los artículos 1, 2 y 3 de la ley a la que les estoy haciendo alusión. Repito lo dicho, que la ley de expropiación, que es el decreto 529, permite que el Estado y otras instituciones a las que yo me voy a referir expropien un bien de propiedad privada cuando el mismo pueda ofrecer un servicio, un beneficio para la colectividad. Les voy a contar algo a manera de ejemplo. Hace muchas décadas, por cierto, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales tenía su sede en donde está el MUSAC ahora, que es ese hermoso edificio clásico que está frente al Congreso. Creo que todos lo conocemos. Pues ahí se recibían clases, la población era mínima, ¿verdad? Realmente. Les estoy hablando de la mitad del siglo anterior. Cuando ingresamos a la facultad, ya no tuvimos el honor de recibir clases en el MUSAC y como ya la población había crecido, nos mandaron a donde se encuentra la sede del Bufete Popular. Era una casa, ¿verdad? Que aunque es amplia, pues ustedes ya la conocen también. Pues ahí no cabrán algunas cuantas aulas en la actualidad. Entonces fue cuando se hizo el traslado a la zona 12, a la ciudad universitaria. La situación urbanística era muy distinta. Los buses, los pocos buses que nos llevábamos, a los que nos trasladábamos en bus a la universidad, llegaban a donde está ahora el mercado de la Reformita, y de ahí caminaba uno para la entrada. Era un recorrido muy bonito porque había una vegetación exuberante, no habían carreteras, sino que lo que había, ni calles, ¿verdad? Eran veredas. Bueno, se disfrutaba, pero en eso un alcalde muy progresista, tal vez el más progresista que ha tenido la ciudad capital, me refiero a don Manuel Colón Marguet, construyó el periférico.
Y con eso cambió todo, ¿verdad? Porque ya hubo más posibilidad de acceder a la universidad. Pero ¿por qué les estoy contando esto? Porque el periférico, a la altura del hospital, el hermano Pedro, tenía otra configuración. Había un retorcimiento específico ahí casi en 90 grados, porque en mitad de la carretera había una casa. El señor no había querido venderla y se había empecinado en que era su casa y que él quería conservarla. Entonces, la carretera caprichosamente, al llegar a ese punto, en un ángulo bastante peligroso, cruzaba. Y en efecto, ahí hubieron muchos accidentes. Entonces se inició un proceso de expropiación. Se le expropiaron y la carretera siguió recto, ya no tenía que hacer ese cruce tan peligroso al que me estoy refiriendo. Ese es un ejemplo de expropiación. Otro ejemplo, la octava, sí, es la octava o la novena, creo que es la novena calle que sale... No, la va a traer hasta la casa, miren, apaguen su micrófono, por favor, para que... Vale. Pues les decía yo que el primer ejemplo es ese del periférico. Otro ejemplo del periférico relativo a la expropiación es el de la novena calle, creo que es. Sí, novena calle, la que sale de la zona 1 para el Puente del Incienso. Fíjense que la avenida Elena era recta, no tenía esa posibilidad de acceso al periférico, porque el periférico no existía, ¿verdad? Entonces, para construir esa calle que da salida de la zona 1 para el periférico, se instó un proceso de expropiación. Y otro proceso de expropiación ocurrió en el Trébol. Allí donde están los puentes gemelos, había una horrible construcción que se llamaba el Cometa, era una fábrica de hilados y tejidos. Entonces no los lo removían porque el dueño era una persona, creo que de nacionalidad turca o algo así, tenía mucha vinculación con el gobierno de la época, entonces no lo movían. Pero en su momento, cuando se fue expandiendo la ciudad, hicieron una expropiación. Entonces, el trámite de la expropiación empieza ante el Congreso de la República. Se le plantea la necesidad de la expropiación y el Congreso hace una declaración de utilidad o necesidad públicas o de interés social, que la medida de expropiación va a resolver un problema colectivo. Y el trámite de la expropiación se realiza, repito, según el artículo 2 del decreto que les estoy comentando, ante la gobernación departamental. Es un debido proceso. No es que el Estado le arrebate la propiedad a una persona. No es así. Esa utilidad o necesidad pública hay que probarla, porque el propietario puede arguir, miren, eso es mentira, ¿verdad? Si ese camino que quieren construir puede pasar por otra parte, ¿por qué me van a quitar a mí mi propiedad? Si lo prueba, porque es un proceso, entonces se declara sin lugar la expropiación. Pero regularmente, por ejemplo, en los casos que les he señalado, se ha probado abundantemente la utilidad y la necesidad. Fíjense que la expropiación puede instarla no solo el Estado, sino lo pueden instar las municipalidades, la puede instar la misma universidad, la puede, aquí como dice el 7, el proceso de expropiación, véanlo, el proceso de expropiación puede ser solicitado por el Estado, por las municipalidades, por los contratistas o concesionarios de servicios públicos, por las empresas o compañías particulares legalmente autorizadas y por la Universidad de San Carlos. Regularmente es el Estado, ¿verdad? Pero cualquiera de esas entidades también puede promoverlo. Y fíjense que les quiero comentar otro detalle que es importante. Hace un minuto les señalé y está consignado en el número 9 que la expropiación no quiere decir arrebatar, quitar anárquica y arbitrariamente la propiedad de una persona. No es así. Sino que se sigue el debido proceso. Y si se declara con lugar la expropiación, hay que pagar una indemnización, tal y como dice el número 9. Debe clarificarse que expropiar no significa extinguir el dominio o decomisar, porque en este caso se debe pagar una indemnización que será comprensiva no solo del valor de la cosa,
sino también de los daños, los desmerecimientos que se produzcan en los bienes y las erogaciones que cause la expropiación. Si se declara con lugar la expropiación, hay que pagar el Estado o la universidad o los concesionarios o los contratistas. Yo les he hablado solo de bienes inmuebles, pero tal y como dice el número 8, todos los bienes que estén o no en el comercio pueden ser expropiados. Es decir, puede ser expropiado. Realmente, en términos de generalidad, pueden ser expropiados bienes inmuebles. Recientemente ocurrió algunas expropiaciones en el, ay, por Dios santo, ¿cómo se llama esa carretera que pasa por Chimaltenango y que anda derrumbándose con frecuencia? El libramiento de Chimaltenango, ahí se produjeron también algunas acciones expropiatorias. No todas, ¿verdad? Las necesarias, que dicen que por eso es que se derrumba tanto. Ahora les quiero comentar algo. Fíjense que el proceso de expropiación puede concretarse de dos maneras. Puede concretarse voluntariamente y puede concretarse a través de una fase contenciosa. Fíjense que en el artículo 20 de la ley, en el, vamos a ver, 1, 2, 3, en el cuarto párrafo dice, si el expropiante se pusiera de acuerdo directamente con el propietario sobre el monto de la indemnización, previo pago de esta, se procederá a otorgar la escritura correspondiente. Es decir, la expropiación puede concretarse de una manera voluntaria. Si las partes se ponen de acuerdo, ¿verdad?, sobre todo en el precio, entonces no hay que seguir ningún trámite, sino que la misma se concreta fácilmente, ¿verdad? Y en tiempo breve. Pero pudiese ser todo lo contrario, ¿verdad?, que hubieran circunstancias que no posibiliten ese acuerdo. Entonces, por ejemplo, al propietario se le dice, mire, ¿cuánto quiere usted por su terreno? Y usted tiene que pronunciarse en un lapso que no puede ser menor de 5 días ni mayor de 10, ¿verdad? La ley debió haber dicho un lapso de 10 días, ¿verdad? Entonces, el propietario tiene ese lapso para decir, miren, yo quiero tanto, ya consulté con los expertos, hice un avalúo. Pero si no se pronuncia, entonces se inicia el proceso. También hay proceso cuando el propietario fija sus pretensiones económicas, pero estas exceden en un 30% el valor del inmueble declarado en matrícula fiscal. Matrícula fiscal es una institución en donde debían con frecuencia realizarse los avalúos de los bienes inmuebles o actualizarse periódicamente, pero no es así. Entonces, para no pagar muchos impuestos, ¿verdad? Entonces, si el petitorio del propietario rebasa en un 30% el valor del inmueble declarado en matrícula fiscal, entonces se inicia el proceso. Y cuando no se pongan las partes de acuerdo respecto al precio, o cuando los bienes objeto de la expropiación pertenezcan a incapaces, menores o ausentes. Entonces, cuando esas circunstancias median o se concretan o se producen, no hay expropiación. Y quiero, tal y como lo dice el número 10, clarificar un punto que es sumamente importante, que la expropiación no es, bajo ningún punto de vista, una manifestación ideológica, política. No es una manifestación de marxismo-leninismo, ni es una manifestación del socialismo del siglo XXI, sino que esta es una ley, fíjense que es sumamente remota, que es del tiempo de don Juan José Arévalo, data de julio de 1948. Entonces, en esa época, la visión de la sociedad era otra, ¿verdad? Era probablemente más simplista, pero más sana. Entonces, lo que tenemos que relacionar como colofón, como síntesis de lo que yo acabo de decir, es que siempre ha existido un sentido social de la propiedad, pese a que hay posiciones muy radicales que niegan que se debe compartir la propiedad, sino que solo debe ser utilizada y disfrutada por el propietario. Y las posiciones transpersonalistas que abogan porque los bienes vitales como el agua sean compartidos, ¿verdad? Y les dije que en Guatemala hay
leve, mínimo, breve sentido social de la propiedad, porque aunque eso lo incluye la Constitución dice claramente que la propiedad debe ser ejercida en un sentido social. Solo hay una ley en donde concretamente se advierte ese significado con plenitud, que a mi juicio es este decreto al que yo hice referencia. Para que ustedes no lo lean con prolijidad, bueno, claro, si quieren hacerlo, pues lo hacen. Pues aquí hay una síntesis que está comprendida del artículo, del numeral 3 al numeral 10, ¿verdad? Entonces, tal vez el aspecto más sensible es saber, conocer, reconocer que la expropiación puede tramitarse voluntariamente o por una fase contenciosa. Para concluir la exposición de hoy en la noche, vamos a empezar el tratamiento de un tema muy especial, que es la copropiedad o condominio. Y empiezo trayendo a cuenta lo que aparece consignado en el numeral 1. Generalmente, usualmente, los bienes tienen un solo propietario. Un vehículo tiene un solo propietario. Una casa tiene un propietario. Esa es probablemente la regla general. Pero en un momento dado puede ocurrir que un bien le pertenezca a varias personas. Un mismo bien le pertenezca a varias personas. Que una casa tenga varios propietarios o que un automóvil tenga varios propietarios. Cuando ocurre esa situación, estamos en presencia de una figura jurídica muy especial que se llama copropiedad o condominio. Ya dijimos en su oportunidad que la palabra propiedad tiene un sinónimo, que es dominio. Entonces, si nosotros le agregamos el prefijo co, estamos hablando de equipo, ¿verdad? El prefijo co alude a el ejercicio conjunto de una actividad. Por ejemplo, cuando hablamos de un copiloto, queremos decir que hay un piloto, pero hay un acompañante. Pues en este caso, cuando hablamos de un copropietario, estamos diciendo que hay más de un propietario, o de un condominio, ¿verdad? Estamos hablando de la presencia de dos o más personas que ejercen la propiedad conjuntamente. Por cierto, aprovecho para clarificar algo. La palabra copropiedad o condominio se refiere al ejercicio de la propiedad conjuntamente, a la concurrencia de varios propietarios. Y la copropiedad o condominio puede recaer sobre bienes muebles o sobre bienes inmuebles. Fíjense que regularmente se utiliza la expresión condominio para referirse a un edificio. Yo vivo en un condominio y puede ser que el edificio esté constituido en condominio porque pertenezca a varias personas, pero no quiere decir que el condominio sea un edificio, porque yo puedo ejercer condominio sobre un vehículo. Si un papá le regala un vehículo a dos hermanos, ellos son condóminos, ¿verdad? Y el condominio se ejerce sobre un bien mueble, que es el vehículo. Entonces, repito, pues, usualmente un bien pertenece a una sola persona, pero es posible, ya no es una excepción, sino que con mayor frecuencia se da el caso de que un bien pertenezca a varias personas, a varios propietarios. Y cuando hay varios propietarios que ejercen ese derecho sobre un mismo bien, estamos hablando de la copropiedad y condominio. Ahí les hemos señalado o traído a cuenta una definición de un autor francés sobre lo que es la copropiedad. Dice que el derecho de propiedad de una cosa puede corresponder a varias personas sin que exista división material de la cosa. Fíjense que eso es muy importante en relación a la copropiedad. Yo les pido de favor que ustedes consulten su código en el artículo 485, por favor. El artículo 485 dice literalmente, ¿cuándo hay copropiedad? Hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. Esta referencia de nuestro código coincide con plenitud con lo que dijo Colin Capitan, ¿verdad? Que el derecho de propiedad de
una cosa puede corresponder a la vez a varias personas sin que exista división material de la cosa. Es decir, una casa, un terreno, como lo vamos a ejemplificar dentro de un minuto, puede pertenecer a 3 personas, pero sin división material, sino solo con una división económica. Porque si la división material se produce, entonces ya no existe un solo bien, sino existirán varios bienes, porque ya se partió el bien, ¿verdad? A eso se refiere la expresión pro indiviso. Ahorita se los voy a explicar con un esquema. Aquí tratamos de clarificar el tema, dice, es decir, en la copropiedad o condominio, el bien pertenece a varias personas, pero no existe división material, porque al producirse la división efectiva, concluye la propiedad. Vamos a ver este esquemita, que es lo último que vamos a explicar el día de hoy. Aquí hay un esquema, que creo que ya lo están viendo ustedes. El esquema se refiere a la concurrencia de estos 3 elementos, que son los elementos de la copropiedad o condominio. Están expuestos en los numerales 5.1, 5.2 y 5.3. El 5.1 dice elemento subjetivo personal. Está conformado por varias personas que ejercen la propiedad sobre un mismo bien. El 5.2 dice elemento objetivo material. Es un bien que pertenece a varias personas, pero dicho bien no está dividido materialmente. Lo que existe es una división de carácter ideal. Bueno, vámonos al esquema. Imaginémonos que hay un señor que es propietario de un terreno. Este terreno que aparece aquí en azul. Bueno, el señor fallece y designa como herederos suyos del único bien que tiene, que es ese terreno, a sus hijos A, B y C. A, B y C. Entonces ellos reciben en herencia este terreno. El terreno no está dividido físicamente, es decir, no tiene paredes o muros que lo separen, sino que los hermanos saben que son propietarios de 1/3 cada uno. Como son 3, le corresponde a cada uno de ellos una tercera parte, ¿verdad? 1/3 para A, 1/3 para B y 1/3 para C. Pero repito, el bien no está dividido físicamente, no hay paredes, no hay muros para separarlos, porque en el momento en que se levanta un muro, si cada cual levantara un muro, entonces ya no hay un solo bien, sino hay 3 bienes, ¿verdad? Entonces la copropiedad se ejerce sobre un bien pro indiviso, no está dividido. A eso se refiere la proindivisión. Entonces fíjense, el elemento personal o subjetivo son los 3 hermanos, A, B y C. A ellos se les llama copropietarios. También se les llama condóminos o se les llama también propietarios de mano común. Ese es el elemento subjetivo. Para que haya copropiedad deben haber por lo menos 2 copropietarios. En el caso que haya solo uno, no hay copropiedad, sino es propiedad singular, ¿verdad? Entonces, el elemento subjetivo de la copropiedad es la concurrencia de varios propietarios que se llaman copropietarios, condóminos o propietarios de mano común. Y el elemento objetivo es un bien que le pertenece a 3 personas. Pero el bien tiene una característica. El bien que está sujeto a copropiedad no está dividido físicamente. No está partido. No tiene muros, no tiene paredes, no tiene cercas que lo separen, vallados. Entonces, la división, como dice el elemento formal aquí en el 5.3, la división es matemática, no material. Cada uno sabe que le corresponde 1/3. Y ese tercio que le corresponde a cada uno se llama parte alícuota. Se llama parte alícuota o cuota parte.
Entonces, la parte alícuota o cuota parte es la porción del bien que le corresponde a cada copropietario. Repito entonces, los elementos de la copropiedad o condominio son los siguientes. Aparecen en el 5.1, 5.2 y 5.3. El 5.1 es el elemento subjetivo personal. Está conformado por varias personas que ejercen la propiedad sobre un mismo bien. En este caso son los herederos del señor que se murió, el hijo A, el hijo B y el hijo C. Y el elemento subjetivo personal recibe el nombre de copropietarios, condóminos o propietarios de mano común. El elemento objetivo o material es el que se detalla en el 5.2, es el bien que le pertenece a varias personas. Pero repito, el bien no está dividido físicamente, no está dividido materialmente. Lo que existe es una división de carácter ideal, de carácter matemático, porque está representado hasta por un quebrado. Y ese quebrado, o esa parte proporcional que le corresponde a cada uno, se llama parte alícuota o cuota parte. Entonces, ¿quiénes son los condóminos o copropietarios? Son las personas que conjuntamente ejercen la propiedad sobre un solo bien. ¿Qué característica tiene el bien sobre el cual recae la copropiedad? Que es un solo bien que no está dividido físicamente, sino está dividido idealmente, está dividido matemáticamente. ¿Y qué es la parte alícuota o cuota parte? Es una parte ideal que le corresponde a cada uno de los copropietarios. Es una división matemática que no es material. Esa es la copropiedad. Esa es la primera parte del tema que vamos con lo que estamos dando por concluida la clase, la exposición de esta noche. Fíjense que nos vamos a volver a platicar o a ver, ¿verdad? Dentro del terreno de las exposiciones hasta el día jueves de la semana venidera, porque pues creo que muchos habíamos olvidado que el martes es 15 y no hay clases. Así es que yo les deseo un buen descanso y ya les emitieron también el material correspondiente, ¿verdad? Ya lo recibieron. Sí, licenciado, ya lo recibimos. Muy bien, entonces ahí está esta sintética exposición y yo les deseo una feliz noche y que descansen.